Este programa es presentado por Banco República. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Malena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estamos con un montón de materiales para compartir con ustedes. Exactamente. Y sobre todo mostrando artistas. A mí lo que me gusta de la presentación, de ese pequeño bumper que hay en el arranque del programa, es que no hay gente. Y estos 60 minutos es justamente llenarlo de artistas. Y libros también. Muchos libros vamos a tener hoy para compartir con ustedes y también personas que hablan sobre libros y sobre medios también. Sobre medios y sobre el videoarte, una disciplina relativamente nueva en el Uruguay, pero bastante vieja en el mundo. Así que si te parece, estos son los avances por amor al arte. Esa fue la única novela en que Virginia Woolf ubica fuera de Inglaterra. En cambio, el arte para mí es la libertad absoluta. Y si la gente le gusta, mejor. Bueno, Jaime, hoy tenemos un montón de cosas para ver. Sí. Estuvieron haciendo algunas imágenes sobre el Palacio. El Palacio Esteves, exactamente. ¿Por qué? Porque, como les dijimos ya desde el programa pasado, vamos a salir por Montevideo, abrimos la ventana o la puerta del programa para transitarlo. Y justamente el Palacio Esteves es un lugar emblemático en el centro de la ciudad, del límite entre el centro y la ciudad vieja. Fundamentalmente porque fue durante muchos años edificio de gobierno, casa de gobierno. Ahora está la Torre Ejecutiva. 105 años estuvo como casa de gobierno. Exactamente. Obviamente una casa que perteneció a la familia Esteves, ¿no? Con todo eso que supone las construcciones en el Montevideo, donde los palacios y las grandes construcciones tienen el nombre de de quienes los crearon o los financiaron. Los Esteves, el Palacio Salvo que veíamos la semana pasada, o el Palacio Taranco en su momento. Pero hoy el Palacio Esteves es un lugar donde se encuentra el Museo de los Presidentes. En tanto, como tú decías, durante 105 años fue sede de la Presidencia de la República. Bueno, allí, cuando se instaló la Torre Ejecutiva, se instaló el Museo de los Presidentes. Un lugar donde los diferentes presidentes han ido dejando, por ejemplo, sus bandas presidenciales, algún recuerdo, y también muchos elementos de la historia de presidentes están allí. Yo quiero además destacar, y seguramente Malena deberá ser tema en algún momento de este programa, que cuando se dio el retorno a la democracia, el doctor Julio María Sanguinetti le solicitó a un gran artista plástico, como fue Manuel Espínola Gómez, decorar, arreglar, acondicionar algunos elementos. Y Espínola Gómez fue un vanguardista, fue un hombre muy creativo e incluyó elementos que quizás no tengan mucho que ver con el entorno. Y entonces a veces hay una especie de contradicción, de diálogo, no sé si violento, pero interesante entre lo que es el entorno del, quizás algo barroco a veces, del Esteves, con esa cosa moderna de Espínola Gómez. Sí, también tiene intervención del arquitecto Eduardo Benech. Y bueno, y a mí me gustaría destacar que está bueno conocerlo por dentro, porque uno pasa por afuera a veces y ni lo mira. Pero alguna oportunidad que tuve que entrar me llamó mucho la atención, porque es muy vistoso el edificio y uno dice, uy, teníamos esto acá y ni lo sabíamos. Un edificio que, bueno, que está bueno tenerlo en cuenta y que cambió 3 veces de nombre, ¿te acordás? Exactamente. Edificio Independencia, y ahora se llama Edificio Artigas. Exactamente. Bueno, vamos a algunos libros. Anunciábamos que teníamos muchos libros. ¿Te acordás de la película El secreto de sus ojos? Sí. Oscar, dirigida por Campanella, ¿te acordás? Bueno, el autor del libro El secreto de sus ojos se llama Eduardo Saccheri. Y entonces lo editó Alfaguara en su momento. Ahora acaba de salir un libro, justamente de Eduardo Saccheri, que se llama La vida que pensamos. Es un libro de cuentos de fútbol. Es un gran deportista, literato, deportista,
Y leyendo este libro, estos cuentos de fútbol, tienen mucho que ver con Fontana Rosa, el humorista, el escritor, que escribió muchos cuentos de fútbol también, y este libro de Eduardo Saccheri justamente se mete en toda la cosa futbolera y deportista. Tiene una novela anterior que yo la tengo, que no me acuerdo cómo se llama, que también es de fútbol. Bueno, vamos a Yo buscarla. no la leí, pero la tengo en casa. Papeles en el viento. Sí, Papeles en el una viento. historia sobre un contratista, no sé qué, una novela. Exacto, Papeles en el viento. Bueno, Eduardo Saccheri, La vida que pensamos. Después, alcanzame ese que me quedó por allí. Para muchos, el nombre de Alfredo Mario Ferreiro es el de uno de los intelectuales más importantes que tuvo el Uruguay. Se ruega no dar la mano es un libro de poesía, es en realidad su segundo libro de poesía. Yo sé que para muchos el nombre de Alfredo Mario Ferreiro no dice nada. ¿Para ti? No, no. ahora no lo conozco. Bueno, Luis Bravo sí. Te voy a decir Luis Bravo, que es quien hace el prólogo. Nació en 1899 y murió en 1959. Pero ¿qué tiene de interesante? En esa época fue un vanguardista. Su primer libro de poesía se llamó El hombre que se tragó un autobús. Y eran poemas donde en el 30, 1930... Bastante audaz para la época, ¿no? Claro, ese es el tema. Se metía con toda esa cosa en contra de la mecánica, los aparatos. Y en este libro Se ruega no dar la mano. Antifuturista, digamos. Sí, algo así, por lo menos crítico. O con la sorpresa que significaba en aquella época. Pero además con mucha cosa de fantasía, porque fíjate, el hombre que se traga un autobús. Y en este Se ruega no dar la mano es un libro donde Alfredo Mario Ferreiro habla de cuando en el Uruguay, en la década del 40, se estaban inaugurando hospitales, una especie, como sucede ahora con la reforma de la salud, se dio a mitad del siglo pasado o a principios del siglo pasado. Y entonces él hace poesía sobre eso. Es más, el título formal del libro es Poemas profilácticos a base de imágenes esmeriladas. Y la edición es una edición facsimilar. Es una edición que es, yo no sé si podemos ver ahora, estamos viendo, tiene, por ejemplo, los grabados y la misma tipografía de cuando se editó en 1930 o 35, por ahí, creo que es esa época. Súper interesante. Hubo hace poco en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra de tipografía. Exacto. Que creo que era de esa época también. Bien, o sea que yo lo recomiendo porque es removedor, las cosas que dice, es un tipo muy particular. Y cuando uno da las fechas en que nació, ahí se da cuenta, no. Mentes lúcidas como esta le hicieron muy bien al Uruguay, porque uno parece que estuviera leyendo poesía del siglo XX. Sí. Así que bueno, lo recomiendo. La edición es de Yaugurú y de Irrupciones, y el prólogo lo hace uno de los grandes poetas e investigadores de la poesía que tiene nuestro país, que es Luis Bravo. Se los recomiendo muchísimo. Vamos a seguir con literatura. Sí. Porque estuve conversando con la profesora Lindsay Cordery, que es una profesora de literatura y lengua inglesa. Ella es muy conocida porque daba clases de literatura en inglés, pero a su vez es profesora de la Facultad de Traductorado y de Humanidades, profesora adjunta, profesora, no me acuerdo bien los grados, pero es profesora, digamos, académica. Y ella sabe muchísimo, es experta en literatura victoriana. Hemos hablado muchísimo con ella sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf no era tan conocida, sí, pero como que se ha rescatado su obra y su figura en los últimos años. No era alguien tan conocido, a pesar del peso enorme que tenía. Muchos la conocimos a través de la película Las Horas, donde Nicole Kidman hacía ese papel de mujer atormentada. Bueno, Virginia Woolf vivió entre 1880 y 1941, cuando se suicida. Y la obra de ella es realmente impresionante. No es muy fácil conseguir los libros acá en Uruguay. Yo estuve buscando, por ejemplo, quería las obras emblemáticas de ella, Las Olas, Mrs. Dalloway, Orlando. Uno las puede conseguir en bibliotecas. A veces hay, por ejemplo, esta yo lo conseguí en Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, en la editorial Random House Mondadori, trajo, así como algún otro título así emblemático de ella. Otros libros se pueden conseguir, por ejemplo, en Tristán Narvaja, que se llama Viajes y Viajeros, que es un prólogo y una selección una selección de notas de Virginia Woolf. Lo conseguí en Tristán Narvaja, un día caminando me lo encontré, pero no es fácil. Hay ciertas obras emblemáticas que uno las tiene que encargar, por ejemplo,
Mirá, por internet. Sí, o si no, con libro electrónico. La semana que viene vamos a hablar de libro electrónico. Sí, eso sí, ¿Ah? es otra forma. Pero bueno, si no, se puede conseguir a través de Amazon o de cualquiera de esta venta de libros por internet. Bien. Bueno, les decía entonces que estuvimos conversando con Lindsay Cordery. Ella hace 2 años estuvo a cargo de los coloquios que hubo sobre esta autora aquí en Montevideo, coloquios que se dan cada tanto en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y hace poco se publicó este libro que se llama Virginia Woolf en América Latina, Reflexiones desde Montevideo, que es un libro que recoge todas las ponencias que hubo en esos coloquios. Tenemos firmas como Washington Benavides, bueno, Lindsay Cordery, por supuesto, Emilio Irigoyen, Alicia Torres, que hace todo, relaciona la figura de Virginia con Taco Larreta, porque Taco Larreta fue de los pocos que miraron la obra de Virginia, hizo una obra de teatro, escribió libros sobre ella, más de uno. Está muy interesante la mirada que relaciona Virginia Woolf con América Latina. Bueno, vamos a escuchar lo que nos cuenta Lindsay sobre esta autora emblemática que siempre vale la pena repasar, releer incluso. Sí, claro que sí. En su época, fue una integrante de la vanguardia, digamos, lo que se dice el modernism inglés, del cual participaron también Eliot, T.S. Eliot, ¿no? El poeta, James Joyce, D.H. Lawrence, ¿no? Después, en la época, digamos, cuando los movimientos estos de feministas y de rescatar la literatura de mujeres y sacarlas de esa posición que eran como una especie de nota al pie o cero, ¿no? Que no existía prácticamente. Entonces empezó a leer Virginia Woolf otra vez, en particular A Room of One's Own, que es un cuarto propio, donde ella de manera muy de ella y muy clara, explica lo que es el lugar de la mujer escritora, y bueno, una serie de otras cosas que tienen que ver con la educación de las mujeres, el lugar que ocupan. Digamos que recién ahora se está leyendo, te estoy diciendo más bien acá, ¿no? En la zona del Río de la Plata, que fue muy como dominada por el tema ese de un cuarto propio, pero igual que en otras partes del mundo también, ¿no? Igual que en Inglaterra, en Estados Unidos, un cuarto propio, y después se llega a la obra de ella que es 3 Guineas, 3 guineas, que bueno, para mí es allí donde ella decide, ¿no? Porque uno lo ve en los diarios también, ella dice, bueno, voy a escribir, ya me voy a dejar de sutilezas o de, yo qué sé, lo poético, lo metafórico, pero de todos modos es muy particular de ella, ¿no? Le voy a decir las cosas bien claras. Y después ella entonces escribe esas 3 guineas, ese libro que es 3 guineas como una especie de respuesta a una carta imaginaria que ella recibe, y allí es donde ella muy claramente y como de modo muy radical denuncia lo que ella considera que es lo que ha hecho que este mundo, ¿viste?, no funcione, y que al final la lleva a ella a su propio suicidio, y que es el patriarcado, ¿no? Entonces, en el patriarcado, el régimen, digamos, patriarcal, no es solamente que someta a las mujeres, ¿no?, que sí lo hace, sino que también están en el mismo nivel, digamos, que las mujeres sometidas, los hombres y mujeres de clase obrera, clase trabajadora, los que no tienen acceso a las clases privilegiadas, que son los que controlan la política, por ejemplo. Entonces ella decía allí que es exactamente igual para ella, y ella lo ve que es igual, lo que estaba pasando en Alemania, en España, que están, cuando ella publica 3 Guineas, está ahí cuando está comenzando todo lo del fascismo. Está Franco, está Hitler. Entonces, que ella diga que la situación de las mujeres y los hombres y mujeres de clase obrera en Inglaterra es igual que en Alemania, es igual era como una cosa como que no se podía tolerar, ¿no? Entonces fue
fue un corte muy grande. Entonces ahora te cuento un poquito del trabajo, un poco de investigación que estoy haciendo en este momento. Tiene que ver con una escritora que Virginia Woolf identificó, digamos, más o menos, como una especie de antepasada literaria de ella. Se llama Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning misma, que vivió en la época victoriana, 1806 a 1861, son las fechas, o dos por ahí, las fechas de la vida de ella, una vez dijo que ella miraba lo que era la literatura inglesa existente y que no encontraba ninguna abuela literaria. Y Virginia Woolf, más adelante en ese libro, A Room of One's Own, ella dice, si somos mujeres, nosotros miramos hacia atrás o pensamos hacia atrás, we think back, a través de nuestras madres. O sea que ella también, de alguna manera, estaba buscando y buscó y escribió mucho también sobre estas antepasadas literarias, ¿no? Como que las mujeres tienen otra manera de narrar, tienen otra voz, ¿no? Diferente, usan la oración, el periodo, ¿no? de la oración de la mujer es diferente al que usan los hombres. En fin, o sea que hay todo un vínculo interesante entre Elizabeth Barrett Browning y Virginia Woolf. Bueno, qué cantidad de cosas tenemos en cartelera, y yo les voy a proponer otra salida realmente interesante y original. Arte y fútbol, ¿no? Para muchos el fútbol es pasión de... Es casi redundante ese título, ¿no? Sí, claro, sí. Pero para muchos es cosa de todos los fines de semana. Pero para otros es arte, ¿no? Y entonces, justamente, en el Banco República, junto con el Instituto Goethe, se está presentando la muestra allí en el edificio anexo en Zabala 1520, todos los martes entre las 11 y las 17 horas, la muestra Fútbol. El juego solo acaba cuando termina. Es un proyecto justamente del Instituto Goethe de Río de Janeiro, a raíz de la Copa de las Confederaciones de este año y la Copa del Mundo que viene el año que viene. ¿En qué consiste? En que 15 artistas extranjeros y 4 nacionales presentan al fútbol justamente como una gran metáfora artística, y ahí hay fotografías, videos, dibujos, arte sonoro, con la curaduría de Alphonse Hugo. Así que ya lo saben, esto es un proyecto regional, continental, que ahora le tocó a Montevideo, y gracias al Banco República, que tiene una cantidad de acciones vinculadas a la cultura, y no nos cansamos de agradecer que también apoye por amor al arte, está justamente en esto. Así que allí en el edificio Zabala, en el anexo, pueden ver esto, 1520, Zabala 1520. Buenísimo. Bueno, yo hoy había presentado varios libros, pero vos tenés otra tanda. Bueno, estamos hablando hoy de Virginia Woolf, y bueno, quisiera presentar a una autora que para muchos ya es conocida, para otros no tanto, Clarice Lispector, que es muy comparada a Virginia Woolf. Ella es brasileña en realidad, fue contemporánea a Virginia, en realidad se llevaban 40 años, pero Clarice Lispector es de las autoras más cosmopolitas de Brasil. ¿Y por qué es parecida a Virginia Woolf? Bueno, por su estilo muy intimista, muy de la vida cotidiana, retratar pequeñas cosas, pero de una forma muy profunda y con una mirada muy aguda. También tiene eso del monólogo interior que se despliega en las letras, como que va pensando y va escribiendo lo que piensa, ¿no? Es como una catarata donde lo que se va elaborando mentalmente se va plasmando en el texto. Por ejemplo, Mrs. Dalloway, que era una de las obras de Virginia Woolf, es muy claro eso, también en Un cuarto propio, que es una de las obras emblemáticas. Y con esta mujer también, con esta escritora, Clarice Lispector, ella todo el tiempo tiene esa forma de mirar la realidad y analizar y darle vuelta, todo el tiempo le da vuelta a las cosas. Es una autora muy rara y muy compleja. Yo les recomiendo que empiecen para el que no la conoce, por sus textos más breves, por los cuentos. Por ejemplo, Felicidad clandestina es un libro de cuentos
yo les recomiendo que busquen ese cuento en internet que se llama, el primer cuento de este libro se llama justamente Felicidad Clandestina, está en PDF, lo pueden encontrar fácilmente. Es un cuento imperdible para poder acercarse a la sensibilidad y la mirada de esta autora. Pero este libro también, así como les digo eso, también les digo, ojo, hay cuentos que son bastante herméticos, bastante crípticos, que uno dice, uy, esto es voladísimo, voladísimo. El huevo y la gallina, por ejemplo, a mí me costó muchísimo entrarle, realmente es raro, muy, muy raro. O sea que, bueno, les recomiendo para que miren de qué se trata. Y también este libro que se llama Revelación de un Mundo, que son las crónicas que ella publicó en el diario Jornal do Brasil entre 1967 y 1973. Todos los sábados salía una columna del Inspector. Ella ya estaba de vuelta en Brasil, porque ella, si bien nació en Ucrania cuando sus padres venían de Rusia, vivió toda su vida en Recife, en Río, y luego pasó algunos años, unos 15 años, viajando con su marido diplomático. Luego retorna a Brasil y en ese retorno, porque se separa de su marido, se pone, necesita dinero y se pone a escribir en este diario. Y acá tenemos historias de todo tipo, porque es de lo más descontracturado que hay. Y ella como que escribe cualquier cosa, le habla a algún lector en particular que le escribió una carta, reflexiona sobre las cosas más nimias, pero desde un lugar muy, muy original. Yo agradezco que hayas traído esto porque conocemos muy poco de literatura brasileña. Justamente, eso también hay todo un mundo para explorar. Sí, claro. Y otra cosa que también les puedo recomendar en relación al Inspector es una biografía que se publicó a 30 años de su muerte, que se llama Una vida que se cuenta, de Nadia Batela Gottlieb, que está bueno porque siempre nos da el contexto, ¿no? El contexto del lugar donde ella vive, de Brasil, de todas sus vivencias, nos analiza, desmenuza su obra con muchas citas. O sea que siempre está bueno acercarse a una cultura a través de una biografía, ¿no? de un autor. Y bueno, después si se animan los textos más largos, La Pasión según GH, por ejemplo, que es una cosa rarísima. Pero bueno, no me animo a recomendarlo. Bueno, que lo lean. Que lo lean y después me cuentan. Bueno, y nosotros ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, como decía un amigo, porque vamos a meternos en el mundo del videoarte. El mundo del videoarte o del arte a través de herramientas de la televisión tiene muchos años en el mundo y en el Uruguay todo llega tarde. En la década del 80, un grupo de jóvenes bastante atrevidos e innovadores empezaron a trabajar en eso. Uno de ellos es Fernando Álvarez Cosi, que hoy es funcionario, trabaja en el área audiovisual del Museo Nacional de Artes Visuales, que nos prestó justamente un lugar para poder hacer la entrevista, pero se ha dedicado a desarrollar, es un gran dibujante. También es diseñador gráfico, ¿no? Y diseñador gráfico, exactamente. Teniendo la parte de arte de la revista Dossier. Exactamente. Pero bueno, ha dejado un poco una cantidad de elementos tradicionales del dibujo y la pintura, por motivos que él cuenta, y se ha dedicado a hacer arte, video o videoarte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de videoarte? Fernando Álvarez Cosi con ustedes. Los que empezaron a hacer videoarte eran artistas plásticos que se pasaron a la herramienta nueva, digamos, en los años fines de los 60, principios de los 70. Hoy en día ya no, eso no es tan así. Hoy en día ya hay videoartistas específicos que empezaron con el videoarte y siguen trabajando con él. O hay artistas plásticos que utilizan ocasionalmente el video, pero no como una herramienta más importante que otras. Por suerte se da eso, que hay artistas que trabajan en pintura, también en video y al mismo tiempo con otras técnicas. Cuando dejo de dibujar y me paso al video, es como maravilloso, porque hasta esos dibujos he tenido problemas. Todos sabemos que el Uruguay es un país húmedo, se me estropearon muchos dibujos por hongos, los papeles no son de buena calidad,
Implica toda una problemática conseguir los papeles, poner los dibujos a resguardo de la humedad en unos muebles especiales, con papeles especiales que lo cubran, carpetas para guardar herméticas. Es muy complicado y muy caro. En cambio, con la computadora yo puedo guardar todos mis videos. Yo tengo toda mi obra prácticamente en un disco duro de 1 tera y todavía creo que tengo 700 gigas libres. Inicios acá en el Uruguay, en Montevideo, cuando en los principios de los años 80, hubo como una especie de eclosión donde se había generado un cierto público. Yo recuerdo haber hecho acá en el Museo de Artes Visuales una muestra en el 81 de video, fue la primera que se hizo en Montevideo, y a sala llena. Y ahora lo más probable es que si hiciera lo mismo, vendrían 20 o 30 personas. O sea que ahora la gente se ha acostumbrado a ver el video en otros medios, ¿no? En internet, sobre todo. Y entonces es más difícil convocar gente para el videoarte. Además hay una idea a veces que el videoarte es un tipo de arte muy árido de ver, muy complicado. En realidad el videoarte da para todo, porque da desde eso hasta lo que se llamaba en su momento mermelada electrónica, porque era como muy empalagosa de ver. Y ahora con la digitalización, bueno, hay mermelada electrónica, todo lo que quieras, y lo podés ver en YouTube. Entonces es más difícil sacar a la gente de la casa, convocarla a una sala para ver eso. Y me ha pasado con los videos que empecé a hacer en los 80, que lo he tenido que mutar de soporte, pero para evitar que no los pueda ver más porque la tecnología cambia muy rápido. Entonces cada vez que hay un salto tecnológico, yo tengo que copiar mi video a otro soporte. Y lo tolera bien, al punto de que todavía tengo videos del 82, inclusive te digo más, tengo videos grabados, los originales del 82 se ven como si los hubiera grabado ayer. El videoarte en el Uruguay como disciplina autónoma sí está un poco desdibujada porque se ha logrado meter dentro del tramado de todo el arte visual uruguayo. Con lo cual me parece que está bien. Digo, la especificidad del videoarte, que era una cosa por la que tanto luchábamos en los 80, creo que hoy no tiene sentido porque hoy al digitalizar las imágenes todo se desdibujó. Ya no hay tanto compartimentos estancos, ¿no? Uno siempre trabaja en primera instancia para uno mismo. Es como una necesidad que tenés de hacerlo. No es decir, yo voy a hacer esto porque sé que haciendo esto le va a gustar a más gente y esto en cambio le va a gustar a menos. Nadie especula, yo por lo menos no especulo con eso. Es decir, yo hago lo que me gusta porque para mí el arte es el reducto, uno de los pocos reductos que queda de libertad en materia de expresión. Yo trabajo como diseñador gráfico también. Y como diseñador gráfico tengo que ceñirme a vender un producto. Y ahí no hay mucha libertad. En cambio, el arte para mí es la libertad absoluta. Y si la gente le gusta, mejor. El arte como libertad, ¿eh? Sí, también bueno, el tema de la imagen, ¿no? Como vehículo de comunicación es Claro. cada vez más fuerte, o sea Sí. que el videoarte se va para arriba de alguna forma. Sí, en realidad este programa ya tiene unos cuantos meses, tenía que darle un espacio al videoarte y bueno, vamos a seguir conociendo. Como decía un amigo mío, esto es para el que le guste. Los libros, los invitados, las propuestas artísticas, tratar de dar un panorama lo más amplio posible de todo lo que se hace en el Uruguay, que por suerte se hace mucho, como está quedando demostrado programa a programa. Vamos a
hablar con una invitada que tiene que ver mucho con la radio y con el periodismo de este país, ¿te parece? Me parece bárbaro. Después de la pausa, ya venimos. Tercer bloque de Por Amor al Arte, y esta frase, Malena: el periodismo es una pasión insaciable, tiene que ver mucho con la invitada de hoy, porque la invitada de hoy es una periodista de raza. El nombre de ella está metido con mucha fuerza en la historia de los últimos años del periodismo, sobre todo en la radio, y bueno, hasta por una cuestión personal, para mí es muy importante que Ligia Almitrán esté con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder compartir esta noche la mesa con ustedes. Mariana, Jaime... Malena, perdón. Malena. Ya empezamos mal, como no, Malena. No, pero es un gusto, Ligia, recibirte. Gracias. Jaime, para mí estar contigo siempre es un gusto y un placer. Sé de tu esfuerzo, de tu carrera y de tu talento, por lo tanto, siempre es un honor estar contigo. Es raro seguramente para muchos de los televidentes, verte, porque si bien tú tuviste un pasaje televisivo del cual, dejémoslo por ahí, era cuando te ponías el pelo bien tirante, que yo siempre te lo dije, que yo te veía desde San José y siempre me marcó eso. Esta mujer se pone el pelo tan tirante, era en Canal 12, un programa llamado Completísimo. Pero con Silvia Cliche, pero es que esta mujer me impactó desde que yo era chico. Bueno, y en ese momento, digamos, si bien hacía algo de televisión, pero lo cierto es que tu nombre va atado a la radio. La radio es tu pasión. Y entonces, el hecho de... lo hablamos con María del Carmen Núñez hace poco. El hecho de mostrar la imagen de la gente de radio hace perder un poco la magia. ¿Por qué? Y por toda la imagen que uno se crea del personaje de la radio, esa Ligia Almitrán que a veces es tan dura, pero a veces es tan sensible, esa periodista incisiva. ¿Cómo será? ¿Será alta? ¿Será flaca? ¿Será gorda? ¿Será rubia? ¿Será morocha? Y bueno, y ahora te estamos mostrando. Me pasa a mí que me dicen, yo lo imaginaba más mayor, lo imaginaba más flaco, más gordo, más viejo. Bueno, respecto a la imaginación de la persona que trabaja detrás de los micrófonos y pocas veces se ve su imagen pública, han habido muchas fantasías, pero creo que después del tiempo, con respecto por lo menos a mí, que he tenido alguna exposición pública, esas fantasías se han ido diluyendo y bueno, mido un poquito más de 1,70, soy morocha, etcétera. Pero recuerdo que en alguna oportunidad muchas personas me iban a ver al estudio de la radio a ver cómo era y me imaginaban muy gordita, bajita y rubia. Y yo no entendía por qué mi voz se asociaba a ese tipo de imagen. Pero en todo caso, ya hace tanto tiempo de radio y con alguna incursión televisiva que me parece que se está compaginando o ya hay una alianza muy cabal entre la voz y el personaje, ¿no? Ligia, en realidad tú sos abogada. ¿Cómo es que llegas, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, cómo es que llegas a vincularte a los medios? Esa es otra historia. Si soy abogada, primero fui mujer de medios y después abogada. Me presenté a un concurso en Radio Sarandí, historia que ya es muy conocida por todos, siendo estudiante de Derecho. Se buscaba una mujer periodista en aquella época, cuando el director de la radio fue uno de los mejores hombres de radio de este país, que fue Jorge Nelson Mulis, y se llamó un concurso de periodistas mujeres. Fíjate tú, concurso de periodistas mujeres, y yo me presenté. Hubo aproximadamente unas 700 muchachas que lo hicieron, y entre las finalistas estuve yo, y bueno, y allí quedé y empecé a trabajar en radio en su momento con Rubén Castillo en Discodrome. Y seguí, y bueno, y después me recibí de abogada y ejercí ambas profesiones, que son distintas, que no es lo mismo, ejerciendo el periodismo y la abogacía. ¿Los medios en el Uruguay son ambiente de hombres? No en este momento, ¿no?
creo que en este momento está muy parejo, pero cuando yo ingresé a la radio, sin duda que era un ambiente básicamente de figuras masculinas. Yo no sentí en Sarandí en aquel momento esa diferencia. Jaime, esto lo hemos hablado, sí. y Malena, esto lo hemos hablado en más de una oportunidad. Sarandí fue un ambiente muy refinado, de gente muy preparada, siempre lo ha sido, espero que lo siga siendo, de gente, me refiero muy refinada en el trato humano, de gente, fue una escuela de periodistas sin duda. De allí salieron los mejores periodistas de este país. Entonces no hubo lo que se llama habitualmente, detesto la palabra, pero bueno, una discriminación respecto a la mujer, al punto que llamaron un concurso para periodistas mujeres. Pero no sentí para nada eso. Dieron oportunidad a las mujeres y las mujeres no fueron relegadas, lo que no significa que no hubiera pasado en otros medios. Pero en aquella época, sin duda, las mujeres eran escasas. Creo que ahora no es el caso, sino todo lo contrario, que las mujeres ocupan los mismos lugares y eso depende de los talentos y virtudes, espero, en términos generales. Habrá excepciones, sin duda, pero no es terrenos fundamentales a conquistar por parte de las mujeres. Siempre hay cuestiones a conquistar por los talentos, que es otra cuestión diferente. Por la preparación. El tema es cómo se evalúan los talentos a veces, ¿no? Bueno, siempre es cómo se evalúan los talentos. Esa es la pelea que estamos dando ahora o que hay que dar ahora. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la preparación? ¿Qué significa el conocimiento? ¿Qué significa el contenido que debemos darle a los medios de comunicación? Que es una cuestión que está en el debate en la actualidad, con proyectos muy polémicos que están justamente tratándose, ¿no? Cuando estamos metiéndonos en el contenido de los medios. En fin, todo eso... Pero esos periodistas, los mejores periodistas del país que salieron de Sarandí y que forman parte de una generación por lo menos brillante... una buena tanda, no, está ¿verdad? bien. No absoluticemos, pero no pongamos cuestiones en términos de blanco-negro. Pero salieron muy grandes periodistas. Pero estoy hablando de la generación. Sí. En términos generales, una generación brillante de periodistas que no tenían preparación. Tú mencionaste la palabra preparación. Y entonces yo voy a que ahora están las escuelas de periodismo. Pero preparación formal, ¿no? Porque puede haber una preparación de otro tipo. A eso bueno, iba. en ese momento no había preparación formal. Exacto. Eso vino posteriormente. No había universidades de donde egresar con un título de licenciado en comunicación que apareció posteriormente. Pero sí había personas muy preparadas desde el punto de vista sustancial. Lectores importantes, gente muy informada, que se preocupaba en estarlo, que tenía una actualización permanente en diferentes áreas, en distintos temas, con una inquietud constante, que se entrevistaba de forma constante también con el mundo. Llámese mundo en aquel momento nuestro pequeño universo, pero que era sustancial. Pero llámese mundo también aquellos corresponsales con los cuales estábamos en contacto en diferentes partes yo qué sé, de Europa, de América, que eran un alimento imprescindible para comprender la realidad. Llámese mundo a que recibíamos diariamente tanto material y tanta prensa escrita y tantas revistas. Jaime, tú lo recordás porque también lo viviste cuando trabajábamos juntos. Quiere decir que, y si no lo recibíamos parece que nos faltaba algo. Entonces, eso... Y no había internet. Habría más análisis capaz, ¿no? Como otra y mucha discusión y mucho análisis. Por ejemplo, la producción de un programa llevaba un tiempo realmente valioso, de un programa radial, le estoy diciendo, llevaba un tiempo valioso de discusión, de reflexión, de análisis, de intercambio de ideas, que luego el producto por lo menos había sido trabajado, Y se notaba al aire. Sin duda, pero por lo menos había sido trabajado porque había una responsabilidad para con el oyente.
El periodismo en tanto servicio público y servicio a la comunidad. Entonces, eso para nosotros era y es una responsabilidad. No quiero hablar de un pasado geronte, pero era una responsabilidad. Y así entonces hubo en este país periodistas de radio, periodistas de televisión, semanarios y diarios de gran valía que significaba pertenecer a un grupo de personas con los cuales uno se sentía con esa responsabilidad de la cual hablaba, pero además muy gratificados. Y en el café que existía se continuaba con esa prédica tan valiosa. De pronto estoy edulcorando, porque también habían batallas campales, pero estoy hablando de un pasado que parece muy remoto, sí, no hace tal vez, y no hace tanto tiempo. Tal vez, no me gusta hablar todo el tiempo del pasado, tal vez, repito, suene como si fuera de décadas muy pasadas y hace muy poco tiempo de todo esto. Me parece que es algo que hay mucha gente que lo sigue teniendo y que hay que rescatarlo porque eso hace también a un intercambio con la audiencia, con el lector, con el televidente fecundo. Y se trata de eso, en definitiva, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos con cada uno de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, de nuestros lectores. Ahora, las formas han ido cambiando bastante en la radio, sobre todo en los últimos tiempos, como que hemos visto una descontracturación, como que todo se ha incluido pero mucho más. La descontracturación viene desde hace mucho tiempo. ¿Te parece que...? Pero por supuesto, eso no es de ahora. No, el tema es que Yo estoy hablando de la forma, lo que pasa es que con el no de los bajo contenidos. el paraguas de ser descontracturado, se mete todo. Se mete una pobreza del lenguaje, se pone yo creo que estamos equivocando algunos conceptos, si me permite. A ver. La radio era libretada antes de Rubén Castillo. Rubén Castillo, por ejemplo, Rubén Castillo rompió el libreto y pasó a ser no libretada. Eso no quiere decir improvisada, que son cosas distintas. O sea que ahí tenés la primera descontractura a la cual nos estamos refiriendo. Empezó a ser una radio más dialogada, más hablada, más suelta, donde se interactuaba con el oyente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ahora utilizamos otro tipo de lenguaje? ¿Eso es descontracturado? Bueno, por favor, no le tengo miedo. Pero desde el tono, desde ¿Pero porque le ponemos musiquita? No, los chistes, por ejemplo, el tema del... a mí me da la sensación que hay mucho más entretenimiento que antes. No, y hay otra cosa, lo voy a decir claramente. Nunca puteamos al aire, dije. Jamás. Y cuando Hugo Achúcar dijo en la hora clave de Radio Sarandí hace 15 años, no más. La hora clave la conducía yo. Sí, exacto, y yo era el productor. Era el productor. Y él dijo, déjense de joder. Fue un silencio como que hubiera sido la gran transgresión. Y dijo, déjense de joder. Y hoy estamos hartos de escuchar lenguaje malsonante en los medios. Bueno, está bien. Está bien lo que estás diciendo, Jaime. Lo que pasa que cuando alguien abusa de un término, yo empiezo a sospechar que es porque no saben utilizar otra palabra. Yo no le tengo miedo a decir, déjense de joder. También pueden decir, déjense de jorobar, no es lo mismo. Déjense de molestar, déjense de ser tan, de insistir tanto en cosas que no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien machaca solo con una palabra, creo que se empobrece su vocabulario y su estructura mental. Cuando se empobrece el vocabulario y la estructura mental, se empobrece la capacidad. Y cuando se empobrece la capacidad, se empobrece la capacidad de comunicación. Y cuando se empobrece la capacidad de comunicación, se tiene muy poco para decir. Entonces, hay un lenguaje de la intimidad, hay un lenguaje de la privacidad,
hay un lenguaje público, hay un lenguaje social, hay un lenguaje radial, hay un lenguaje televisivo, hay un lenguaje político. Y tengamos cuidado con todo eso. No le tengo miedo a la palabra. El tema es que se entrevera todo, ¿no? Pero el tema es que se empobrece todo. Y se termina empobreciendo. Porque si solamente, tú recordás ese caso, yo recuerdo otro. Una vez hicimos un programa donde había 2 o 3 alumnos con su profesora. Y una alumna solamente podía decir joder, 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 joder. Y había dos jovencitos, pobrecitos, con mucha vergüenza, que no sabían qué hacer, y la profesora estaba encantada que su alumna dijera joder, 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 joder. Yo le dije, nena, no tenés ninguna otra palabra más para decir. ¡Qué tristeza! Y se lo dije a la docente. También hace ya unos cuantos años de eso, cuando no era posible concebir que eso se dijera en un medio de comunicación. Pero eso no es desconstructuración. No, pero ¿no te parece que cambió el lenguaje en los últimos cambió tiempos? Sí, cambió, esas cosas se dicen y antes Incluso no era... uno lo nota a veces con los periodistas del interior, que tienen como una forma de transmitir las noticias como diferente, ¿no? Y que me imagino que antes era más parecido a eso en Montevideo y que eso cambió totalmente y casi que no existen periodistas que hablen de esa forma, con un tono especial. Y a mí me da la sensación, sin saber mucho sobre el tema, que en los últimos años cambió mucho la forma y que se copia mucho Argentina, que no sé. Sí, me permiten, vamos a hacer la pausa Sí. y arrancás hablando de esto con Malena. Estamos por Amor al Arte con Ligia Almitrán. Estamos en el cuarto bloque de Por Amor al Arte, conversando con Ligia Almitrán. Y bueno, estamos hablando sobre el lenguaje en la radio en los últimos años. Justo tuvimos que cortar y no pudimos que pudieras conversar y contarnos un poco qué opinás, o sea, si realmente cambió o no cambió este lenguaje. Por supuesto que cambió, no podemos eso negarlo. Yo digo que la descontracturación, de la cual me hablaba Jaime, y también tú, Malena, en el bloque anterior, no es una cuestión de los últimos años, sino que ya viene desde mucho tiempo atrás. Lo que se ha incorporado es una terminología que no era habitual. Por ejemplo, tú nombrabas el caso en la hora clave, que estábamos hablando de Hugo Achugar en su momento, y yo ponía el ejemplo de esta liceal con su profesora cuando trabajábamos al aire. Entonces, se convierte en habitual un lenguaje que a mí me parece que empobrece más que enriquece. ¿Por qué? Porque parece que no se pudiera utilizar otra palabra porque no se conoce, porque no hay más en el casillero de las palabritas. Entonces, tengo un casillero donde hay muy pocas y no sé utilizar otras. Y cuando yo no tengo la estructuración, y perdonen que reitere, pero me parece fundamental. Si mi cabeza no está estructurada con el lenguaje, voy a tener una cabeza más pobre. Entonces, ¿estoy en contra de las palabras? No estoy en contra. Si hay que decir entonces alguna palabra, pero hay que saber cómo ponerla, en qué momento, en qué circunstancia, incluso para que no pierda fuerza y para que no pierda valor. E insisto, hay palabras para cada circunstancia. No es lo mismo cuando estamos en un café conversando, o el lenguaje de la intimidad que puede ser en familia o en la pareja, que un lenguaje público o en un discurso de Estado o en un medio de comunicación. Ligia, son cosas distintas. Tú durante mucho tiempo manejaste la programación de Radio Sarandí y alentaste muchísimo lo que es Sábado Sarandí hoy, que es un programa cultural, por suerte, de referencia. Y aquí pretendemos hacer un programa cultural, estamos haciendo desde hace ya 3 meses, por lo menos, un programa cultural. Cuando en el ambiente se dice que la cosa cultural es aburrida, no rinde, tú sos una gran lectora, muy teatrera, siempre te manejaste en el ambiente cultural, pero sin embargo
todavía hoy sigue habiendo una cantidad de preconceptos con respecto al tema cultural. Por suerte los televidentes, por amor al arte, nos están ya devolviendo una cantidad de opiniones que nos dejan muy contentos y tranquilos a nosotros. ¿Cómo ves esa cosa del periodismo y el periodismo cultural y el ambiente cultural hoy? No muy bien, Jaime. No muy bien. Yo creo que hubo una época de más apertura, de más auge de lo que hay ahora. También Sarandí fue una vanguardia en esos aspectos. Hubo otros medios igualmente importantes, pero Sarandí tuvo la punta de la madeja en todos esos aspectos, y Sábado Sarandí es una referencia sin duda, y juntos planteamos con mucha dificultad este desafío de Sábado Sarandí, que es una luz que nos dice, bueno, en Uruguay se están haciendo cosas y cosas valiosas. La cultura no es aburrida, o puede ser tan aburrida como tantas otras cosas que suceden. Depende cómo se transmitan, cómo se hagan. Me parece un preconcepto... Pero sabés que existe. que ya risible, y una discusión tan vieja, que hasta da pereza poder plantearla. La cultura, ¿qué es aburrido? ¿El teatro? ¿El mal teatro? ¿Qué es aburrido? ¿Un libro? ¿Un mal libro? ¿Seguimos planteando esas cosas a esta altura? Sí, claro. Bueno, todo el tiempo. Por eso nos damos la cabeza contra... Estamos perdidos. No yonkers, estamos perdidos si seguimos insistiendo con eso. La cultura es fundamental para el crecimiento y el desarrollo y la felicidad de los individuos. Y no estoy diciendo un lugar común, es la felicidad finalmente, ¿no? Es la satisfacción profunda del encuentro del individuo consigo mismo y con el otro, más allá de otras circunstancias, ¿no? Es lo que permite reencontrarse hondamente a un individuo consigo mismo. Es a través de todo eso. Entonces, tienen los medios también la obligación, entre otras tantas cosas, y el placer y el gusto que sea a través de la cultura, de cultivar, de concertar ideas y personas, como más de una vez hemos dicho, poder desarrollar esos encuentros y esos crecimientos de todo tipo. Y repito, ha sido nuestra querida radio, pero también otros medios fundamentales que lo han hecho en este país. Y si tenemos que seguir dando sobre esa piedra, pues sigamos haciéndolo, porque además nos gusta. Claro. Porque además nos gusta. Sí, sí. Y ya eso es una razón más que suficiente. Sí, no, que hoy hablamos de la forma, pero en cuanto a los contenidos, ahora con esta nueva ley de medios que se está discutiendo, que está hablando de apostar a generar más contenidos locales, ¿cómo ves tú ese tipo de regulación desde la ley? Yo no creo en las regulaciones. Yo creo en la libertad. Entonces, la mejor ley, como había dicho nuestro presidente, es la que no existe. No sé si ustedes recuerdan, la mejor ley es la que no existe. Y es más, se dijo que cuando le llegara le iba a tirar la papelera. Yo no creo en las regulaciones, eso ya también es una discusión muy vieja. Estamos reeditando discusiones de otras épocas muy superadas. Apostar a lo nacional cuando es bueno, por supuesto, fomentemos lo nacional cuando es bueno, cuando es de calidad. Tenemos cosas de calidad, apostemos a ellas. Pero ya se está apostando a ella sin necesidad de una ley. Hemos tenido muy buenas producciones nacionales sin necesidad de ley, o estoy equivocada. A ver ustedes que están ahora. En la ficción. A ver ustedes que están ahora en los medios. ¿Tenemos buenas producciones nacionales, sí o no? Pensemos el año pasado, el 10 con Somos, sí, apostando a la literatura. Hay un apoyo, ¿no? No siempre se pueden hacer, porque no siempre hay un apoyo económico. Hay apoyos, ¿han habido últimamente apoyos o no? Sí, hay más que antes. Hay más que antes, bueno, seguro. Necesitamos de una ley.
No, el marco está. Claro. Pero además hay ya marcos anteriores que Sí, sí. promueven. Entonces, lo que hay que hacer es aplicarlo. Ahora, tengamos cuidado en meternos con los contenidos. ¿Cuáles son los límites? ¿Quiénes son las personas que pueden decidir sobre los contenidos? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Claro. ¿Con qué marcos? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con la publicidad? Una ley que tiene prácticamente 200 artículos, por ejemplo. Quedaría horas para analizar todo eso. ¿Qué entraña? No, además, por ejemplo, los publicistas han hecho mención al tema de la autorregulación y quienes trabajamos en dictadura, Ligia, sabemos muy bien que somos capaces de autorregularnos, sabemos muy bien lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. En ese sentido, yo quiero una lanza por la responsabilidad de los periodistas y de que podemos hacer las cosas bien, sin que se nos obligue con una ley que siempre es una espada de Damocles. Bueno, yo soy un ser adulto y creo en la autorregulación. Primero, este es un país con muchas leyes, ya estamos muy regulados. Claro. Entonces, siempre ya hay marcos legales más que suficientes como para que, en caso de haya protecciones legales o uno pueda recurrir ante la justicia a los efectos de hacer las reclamaciones pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces ya está, en términos es verdad. generales. Es así. Entonces luego autorregulemos. Sí. Como siempre lo hicimos. Pero como siempre lo hicimos. Además, ¿cuántas denuncias ha habido por casos de periodistas? Cuéntenme. Muy pocas. En la historia, cuéntenme, ¿cuántas ha habido? ¿Cuántas han habido? ¿De qué estamos hablando? Sí. A mí me parece que, en fin, seamos responsables, apostemos a la autorregulación, que no es otra cosa que la autorresponsabilidad, fomentemos lo nacional, no por nacional, sino por bueno. Entonces, si lo bueno es nacional, bienvenido sea. Exacto. Como hemos hecho siempre. Tú dijiste hoy, Jaime, que yo soy muy teatrera. Claro que sí. Siempre me gustó el teatro, creo que tenemos formidables actores, directores, etcétera. Siempre tuvieron un espacio en nuestra programación, tienen un espacio en tu programación y sé que lo tienen acá en este programa. Entonces, desde nuestro lugar hay un apoyo y un reconocimiento. Bueno, hay otros, que creo que cada vez hay una sociedad más sensible a todo eso, pero también a la producción audiovisual, que sin duda se necesita más, siempre se va a necesitar más. Es tal cual. Ligia. Que ya me van a echar, ¿no? No, al revés, te vamos a invitar a crear. A crear. Tú ya lo viste el programa y sabes que ese lienzo está para dejar estampada tu pasaje para la posteridad por este programa. Con la plaquita de bronce. Así que te vamos a invitar a tomar un elemento allí, cualquiera, pintura, óleo, óleo pastel, y que nos digas, o escribas, o dibujes, o lo que sea, qué te sugiere el concepto de Por Amor al Arte, que es el nombre de este programa. Así que, puedes adelante. elegir lo que quieras, texto, Es el momento de dibujitos. libertad plena que te damos en este programa, que siempre viene bien. Me he sentido muy libre en este programa. Bueno, A ver. así que bueno, andá pensando, recordate que son tiempos televisivos, y qué te sugiere la palabra, el concepto, la frase Por Amor al Arte. Puede ser una palabra, puede ser un dibujo. Menos mal que como es alta, puede... Sí, porque llego acá. Donde va quedando quieras. poco espacio. Donde quieras. Así que bueno, a ver por dónde vas. El arte, El arte es... siempre Parece que la trajo pensada. libre. No, libertad, no. Liberador. Liberado. Muy bien, la vas a filmar como corresponde.
Ahí Buenísimo. está. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Se habré ustedes, visto esa firma. Se habré visto esa firma. Si la habrás visto, ¿no? Sí, Ligia, ha sido un honor, un gusto recibirte. Sí, muchas tenerte. gracias por venir. ¿Y quién te dice que algún día podamos invitarla de nuevo a algún debate, hacer alguna hora clave acá en Por Amor al Arte? Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia que nos ha estado acompañando. Y nosotros nos encontramos, Marina, en una semana. En una semana. En Por Amor al Arte. Que pasen muy bien. Nos vemos. Este programa fue presentado por Banco República.